Hola, bienvenidos a un video más de Aprendiendo Ingeniería. En esta ocasión presentamos un ejercicio resuelto de transferencia de calor. El tema es conducción unidimensional en estado permanente. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y estar al pendiente de nuestros próximos videos. Bien, el problema dice así: una placa plana con superficie muy extensa de material plástico con coeficiente de conductividad térmica igual a 2.5 watts por metro Kelvin tiene 40 centímetros de espesor. Su cara izquierda se mantiene a 200 grados Celsius, mientras que la cara derecha está en contacto con un líquido a 0 grados Celsius, que transfiere con el coeficiente convectivo de 5 watts por metro cuadrado Kelvin. Nos piden determinar la tasa de transferencia de calor y la temperatura de la superficie de la placa en contacto con el líquido. Bien, primero vamos a comenzar con nuestro dibujo que represente la situación del problema. Sería el siguiente, en donde podemos observar esta placa plana con superficie muy extensa y hemos ya dibujado del lado izquierdo la temperatura alta, que es de 200 grados Celsius, y nos piden determinar la temperatura en la superficie derecha, la que está en contacto con el fluido. La hemos nombrado TB. Ya hemos indicado el espesor, que es de 40 centímetros, y también, como nos dan un coeficiente de conductividad térmica de 2.5 watts por metro Kelvin, nos da a entender que hay transferencia de calor por conducción desde la cara izquierda a la derecha. Aquí lo tenemos ya representado. Posteriormente, cuando el calor llega a la cara derecha, debido a que hay un fluido que tiene un coeficiente de convección de 5 watts por metro cuadrado Kelvin, se genera una transferencia de calor por convección de la cara derecha de la placa hacia el fluido, que se encuentra a una temperatura de 0 grados Celsius, que hemos denominado como T infinito. Bien, vamos a comenzar haciendo un balance de calor en nuestra placa. Tenemos que el calor que entra, en específico en la cara derecha, está entrando el calor por conducción que viene de la cara izquierda y debe ser igual al calor que sale. Sale solo el calor por convección hacia el fluido. Aquí lo tenemos ya indicado. Tomando las ecuaciones de transferencia de calor, el calor por conducción es igual a la constante de conductividad térmica del material de la pared, la placa plana, por el área de la placa entre el espesor, multiplicado por la temperatura alta menos la temperatura baja en el sentido de flujo de calor. Y el calor que se transfiere por convección, en nuestro caso, es igual al coeficiente convectivo del fluido por el área de la placa de la cara derecha, multiplicado por la temperatura en la superficie de la placa del lado derecho, menos la temperatura del fluido, que es T infinito. Como estas dos ecuaciones son iguales, las podemos ya dejar igualadas y vamos a revisar qué es lo que conocemos. Ya nos indican la conductividad del material, también nos indican el espesor de la placa o de la También conocemos la temperatura A, que es la del lado izquierdo de la placa. Conocemos el coeficiente de conductividad por convección. Conocemos la temperatura a la que se encuentra el fluido, que está infinito. Y el área, a pesar de que no lo conocemos, como está en ambos lados de la ecuación, podemos quitarla. Y solo nos quedaría como incógnita la temperatura B, que es la temperatura de la cara derecha. Aquí ya lo tenemos desarrollado, quitando las áreas. Y como nuestra única incógnita es la temperatura del lado B, hacemos un procedimiento algebraico y lo despejamos. Nos quedaría que la temperatura del lado B de la cara derecha es igual a la constante de conductividad del material entre el espesor de la placa por la temperatura izquierda de la placa más el coeficiente de conductividad
por convección del fluido más la temperatura a la que se encuentra el fluido entre el coeficiente convectivo más la constante de conducción térmica del material entre la longitud del material. Si sustituimos con nuestros valores, encontramos ya que la temperatura del lado derecho de la placa es de 111.11 grados Celsius. Con esta información ya podemos encontrar el flujo de calor, ya sea empleando la ecuación de conducción o la ecuación de convección. Vamos a hacerlo de las dos formas para comprobar que nos da el mismo resultado, porque el calor por conducción es igual al calor que se transfiere por convección. Bien, como no conocemos el área de la placa, solo nos indican que es de una superficie muy extensa, pues vamos a calcular el flujo de calor por unidad de superficie, que es watts por metro cuadrado. Simplemente dividimos el calor entre el área, entre un área unitaria de 1 metro cuadrado. Lo dejamos representado como una Q con dos comillas. Es igual a, como dijimos que vamos a emplear las dos ecuaciones, primero vamos a hacerlo empleando la ecuación de la convección. Sería entonces que el flujo de calor por unidad de superficie es igual al coeficiente convectivo por la temperatura de la superficie de la placa del lado derecho menos la temperatura a la que se encuentra el fluido. Ya sustituyendo con nuestros datos, tenemos que el flujo de calor por unidad de superficie es de 555.55 watts por metro cuadrado. Ahora vamos a encontrarlo empleando la ecuación de la conducción. De igual forma vamos a dividir entre el área para encontrar el flujo de calor por unidad de superficie. Y nos queda la ecuación igual a calor por unidad de superficie es igual a la constante térmica del material entre el espesor por la temperatura del lado izquierdo menos la temperatura del lado derecho de la placa. Ya sustituyendo con nuestros valores, encontramos que el flujo de calor por unidad de superficie es de 555.56 watts por metro cuadrado. Si nos damos cuenta, nos da el mismo resultado. La diferencia en los decimales es en que pues no consideramos todas las cifras decimales al encontrar la temperatura del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, la temperatura. Y así es como se resuelve este problema de transferencia de calor. Ha sido todo de este video. Si les ha gustado, no olviden darle like y suscribirse para estar al pendiente de los próximos videos. Hasta luego.